mensaje, código y canal. El emisor es el que comunica un mensaje. El que comunica un mensaje. En este momento yo soy un emisor, estoy comunicando un mensaje. El receptor es el que recibe e interpreta el mensaje. En este caso son ustedes. Están recepcionando un mensaje, están decodificando lo que yo estoy tratando de decirles. Hay un mensaje que es la comunicación transmitida del emisor al receptor. Este es un mensaje que tiene que ver con la comunicación. Ahí también se había dejado un mensaje, Por esta mañana, eso también es una forma de comunicarse. Ya dejé un mensaje. El código es el sistema utilizado por el que viene el mensaje, es decir, por el emisor, para construir el mensaje, y también el código sirve al receptor para entenderlo. Ese código puede ser la lengua, por ejemplo, en nuestro caso, el castellano, el español, el código de circulación, también es un medio de comunicación. Y el canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Ese canal puede ser el aire, puede ser un aparato como el teléfono, el televisor, la televisión. Es un sistema, mejor dicho, es un canal, es un medio por el que podemos transmitir un mensaje. En el caso de la televisión, un mensaje audiovisual. En el caso del teléfono, bueno, a menos que sea un teléfono de una pantalla, sino es auditivo. El aire es un medio también para transmitir este mensaje. Las señales de tránsito son signos no lingüísticos. Creo que todos hemos visto las señales de tránsito. Las que indican, por ejemplo, que hay una curva, las que indican que hay una escuela, un hospital, etc. Las señales de tránsito son signos no lingüísticos y forman parte de nuestro sistema de comunicación. Tienen un carácter internacional, porque son las mismas en el mundo entero. Y están concebidas para transmitir una información clara y concisa de forma instantánea. O sea, cuando uno ve el signo de la curva no tiene que estar pensando. Basta con una rápida mirada como para saber qué es lo que nos están indicando. Ustedes también en la pesca tienen un tipo de señales, ¿no? Como para saber si se puede, si no se puede. Claro. Por baliza. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Lo que nos está definiendo está en los apuntes, ¿no? Que tenemos que destacar. Después, Sandra les va a dar la posibilidad de tener este PowerPoint. Algunos alumnos, chicos, van a tenerlos como apuntes. No lo tengo y no puedo escribir muy rápido. Claro. No, en ese sentido, no se haga problema porque los que quieran los apuntes los van a tener. Pero eso lo arreglan todo con Sandra. Cómo lo pasan de PowerPoint al sistema Word y después lo pueden fotocopiar. Como yo les dije, como ya lo hemos resumido, lo importante ahora aquí es que entiendan lo que están en las diapositivas. Después ustedes nos den tranquilos. Si yo les dicto, no terminamos más. Y la idea es poder, sin estar, no sé, con la lengua afuera, llevar un ritmo como para que después podamos detenernos en aquellos temas que son más difíciles. Entonces, volviendo al tema, entonces dijimos, son signos no lingüísticos que forman parte de un sistema de comunicación. Tienen un carácter internacional y están concebidas para transmitir una información clara y concisa de forma instantánea. Código Internacional de Banderas, otro ejemplo. Las banderas del Código Internacional se utilizan en el mar y son comprendidas en todo el mundo. Algunas banderas se usan de forma individual para comunicar mensajes de emergencia o peligro. Y ahí tiene un ejemplo. La bandera que está marcada con este símbolo significa hombre al agua. La que tiene este otro signo, que es una D, existen problemas para gobernar el mar. Estos son ejemplos.
personas hipoacúsicas o en las personas sordas, este lenguaje corporal, este lenguaje no verbal, adquiere un valor particular. Este tipo de relación también es importante en las entrevistas, en los tratamientos y en las transacciones comerciales. Por ejemplo, cuando uno va a una entrevista laboral, a uno le recomienda que vaya bien vestido, que tenga buena presencia, que trate de estar tranquilo, demostrar cierta tranquilidad, cierta seguridad, porque todo eso contribuye al concepto que el que nos hace la entrevista quiere ir formándose de nosotros. Y en los tratamientos, por ejemplo, psicológicos, los profesionales también observan no solo lo que uno dice, sino cómo uno lo dice. Si uno se muestra tranquilo, si uno se altera, si uno mueve, por ejemplo, demasiado las manos, o si mira la cara, o si mira por otro lado, o cómo se sienta. Cómo se sienta, todo ese tipo de cosas forman parte de un lenguaje que no es verbal, sino no verbal. Claro. Los docentes también muchas veces observan a los chicos, cómo se comportan, cómo actúan, cómo reaccionan frente a determinados temas o frente a determinadas consignas. Todo eso forma parte también de una comunicación no verbal. No verbal. Y dice las transacciones comerciales. Bueno, muchas veces un pacto se cerraba con un apretón de manos, como un signo de estar de acuerdo. Hablemos de la escritura, y en este caso de la escritura pictográfica. Según alguna fuente de información, habría sido la primera utilizada por el ser humano, la escritura pictográfica. Empleaba dibujos para representar objetos y más tarde ideas y cualidades relacionadas con estos. Aunque este tipo de escritura se asocia comúnmente a los jeroglíficos egipcios, no es exclusiva del alfabeto de este pueblo. No, la cueva de la pirámide está cambiando. Claro. Las letras, base de la comunicación escrita, son la representación de los sonidos del lenguaje oral. Las letras, base de la comunicación escrita, son la representación de los sonidos del lenguaje oral. Nosotros a veces, cuando hablamos, no marcamos la diferencia entre una B corta y una B larga. O a veces entre una S y una Z. En ciertas lenguas, por ejemplo en el francés, estas diferencias son muy importantes. Y cuando uno, por ejemplo, aprende estas lenguas, los profesores muchas veces a uno le remarcan que no es lo mismo decir casa que casa, que hay una diferencia, que uno tiene que manifestarla con el sonido que la adjudica a cada letra. Entonces, una cosa es la B corta, decir vaca, otra cosa es decir boca. Una sería labio dental y otra más bien de tipo explosivo, la B larga. Nosotros muchas veces no hacemos esa distinción, pero tendríamos que hacerla, porque las letras, como decíamos, son la representación de los sonidos del lenguaje oral. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Y
Y lo mismo lo de caballo y caballo. Nosotros, la parte rioplatense, si Buenos Aires, Uruguay, Santa Fe, Córdoba, esta zona, decimos caballo y yegua. En cambio, vamos a Misiones, Santiago del Estero, los que saludan de la provincia, inclusive en Misiones dicen lluvió. Lluvió. Y es un rasgo característico de la pronunciación de eso. Hay algunos que están acertados y otros que son errores, ¿no? Está mal dicho. Pero bueno, lo mismo decir, discúlpeme, lo mismo decir que nosotros aspiramos a la D final. No decimos libertad, verdad, sino decimos la libertad de las personas, la verdad que no, ¿sí? Naturalmente la aspiramos. Y es un rasgo que está aceptado, no hay que corregir al que lo dice así, sino que está mal. Claro, yo más que si hablamos bien o mal, sin saber corregir, yo hacía alusión a que esta no diferenciación de las letras nos trae dificultades a la hora de aprender otro idioma. Yo fui a Francia y en la Alianza Francesa de Lyon me decían, no, hay que diferenciar la B corta y la B larga. Como yo no estaba habituado, tuve que hacer un esfuerzo extra. Por ejemplo, una S seguida de una vocal no es lo mismo que una S seguida de una consonante en Francia. Y uno tiene que marcar esa diferencia. No es lo mismo la B corta que la B larga. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Usted no diferencia entre una letra y la otra. Yo apunto a eso. O sea, acá, bueno, sin duda tenemos ciertas costumbres propias de la región, del país, etc. Pero tiene un sentido esta diferenciación de las letras que representan los sonidos. A la hora de aprender una lengua, a veces nos presenta ciertas dificultades. Lo mismo pasa también cuando uno viaja a un país latinoamericano y nota la diferencia de cómo habla un colombiano y cómo hablamos nosotros, los argentinos, y estamos todos dentro de Latinoamérica. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido ese mensaje, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. En la comunicación, uno busca un ida y vuelta. También cuando estamos en los medios de comunicación social, nos ayudan los llamados telefónicos de los oyentes, por ejemplo. Cosa que ahora es raro encontrar un programa radial donde los oyentes no pueden comunicarse, donde no pueden mandar un mensaje de texto o no pueden mandar un correo electrónico, etc. Y eso es lo que también a los que están en ese medio les proporciona cierta información acerca de los oyentes que están de algún modo participando de esa propuesta, la aceptación o no, las críticas, los consensos que se puedan ir recogiendo a lo largo de las diferentes emisiones. También en los medios gráficos se busca que los lectores, por ejemplo, puedan también hacer un ida y vuelta. En algunos medios gráficos hay un espacio para que opinen acerca de la nota que más les gustó del día anterior, por ejemplo, o de la que menos les gustó. Por ejemplo, Clarín tenía un espacio, no sé si lo sigue teniendo, ahora no me acuerdo, como para que uno diga, bueno, la nota que más me gustó de la edición que ayer fue esta, y la que menos me gustó esta, y fundamentarlo, ¿no? Las cartas de lectores a veces, bueno, sirven para aclarar o criticar ciertas cosas que se han publicado. Pero siempre buscamos un ida y vuelta, y es lo que se podría denominar el feedback, o sea, es un sistema de retroalimentación. Mi mensaje
con la respuesta se ve no solo recepcionado, sino también enriquecido muchas veces, con aclaraciones, con ampliaciones, que ciertamente benefician tanto al emisor como al receptor. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos o entre las personas. Desde un punto de vista técnico, se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en un punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. ¿Se entiende esto? Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho o el fenómeno que un determinado mensaje que se originó en un punto X pueda llegar a otro punto determinado, distante del anterior, ya sea en el espacio o en el tiempo. En el tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba en la misión en Costa de Marfil, el medio principal que utilizábamos era la carta. Pero la carta que hoy escribíamos, sabíamos que iba a llegar a la Argentina dentro de 11 días. Después nuestra familia iba a leer, iba a ver las fotos que le mandábamos, e iba a escribir y teníamos que esperar otros 11 días. Entonces cuando llegaba la noticia que nosotros transmitíamos, ya eran viejas. Capaz que le decía, estoy ahora en estos días congestionado, con un poco de gripe. Cuando llegó, ya había pasado la condición, capaz que tenía malaria. O a veces, estoy bien, estoy más flaco. Después, cuando llegaba la noticia, estaba más gordo y no estaba bien, estaba enfermo. Entonces, el tiempo ciertamente que es un factor importante. Hoy, gracias a los medios actuales, es como que en tiempo real podemos ver lo que está haciendo el Papa. ¿No? Y es algo maravilloso. Podemos a veces tener una conferencia en tiempo real con gente que está a miles de kilómetros. A mí me ha pasado de ir a veces a seminarios que organiza la Universidad Católica Argentina, me interesa mucho el tema de la bioética, y a veces, bueno, hablar de fecundación in vitro con un especialista que está en Roma, en Italia. Y en tiempo real aparece en la pantalla y le hacemos preguntas sobre diferentes temas y tenemos en el momento la respuesta de una persona distante en espacio, nos separan miles de kilómetros, y también en tiempo. Son horarios distintos, pero sin embargo, capaz que él está a la noche, nosotros estamos en la tarde, y sin embargo podemos establecer esa comunicación. Uno muchas veces trata de imaginarse la situación de los destinatarios del mensaje. A la mañana, me imagino que muchos están preparándose para ir a trabajar, otros están preparándose para ir a estudiar, otros están trabajando en su propia casa. Esas situaciones también hay que tenerlas en cuenta a la hora de transmitir el mensaje. Yo no puedo pretender que la gente no vaya a trabajar, no vaya a la escuela o deje de hacer las cosas en la casa, que se siente y escuche una narración que requiere prestar mucha atención. Entonces tendré que elaborar un mensaje que le permita a los oyentes captar lo esencial sin tener que dejar de hacer lo que están haciendo. O sea que la persona puede estar bañándose en la ducha y escuchar la radio, o puede estar afeitándose y escuchar lo que le quiero informar y que le despierte interés, y no que diga, sí, apaga la radio porque la tengo encendida desde hace una hora, no sé lo que quieren decir, sé que habló de tal cosa. Eso hay que tenerlo en cuenta. En otros horarios, por ejemplo, un programa un domingo a la tarde, capaz que puede ofrecernos la posibilidad de hacer otro tipo
de programa. Capaz que una de esas, la propuesta es leer cuentos. Leer cuentos. Creo que este domingo estaba escuchando Puente Mágico, el programa de Norma Labarta, que fue alumna de este curso el año pasado. Y claro, yo iba conduciendo el vehículo y los cuentos eran extensos, pero bien leídos. Y después hacía una serie de comentarios, acompañaban también con algunos temas musicales, y realmente para un domingo era una buena propuesta. Para aquellos que también no les gusta el fútbol, o no les gustan las carreras, o capaz que una de esas quieren escuchar algo más que música. Porque también pasa, en algunas emisoras hay muchos espacios musicales y pocas palabras. Ese es un diseño más bien de FM. La FM tiene que tener pocas palabras y mucha música. La AM es un diseño distinto. Busca más transmitir contenidos, más palabras y acompañar también de música. Pero lo esencial no es la música. Por ejemplo, un programa muy escuchado como el de Longobardi, a la mañana, según ellos el más escuchado en la franja horaria, tiene muchas palabras y muy poca música. A veces cuando vuelven de una pausa, ponen un tema musical que ni siquiera lo pasan entero. Eso en una FM no se entendería, en una AM sí. Y en ese horario también, en ese horario. Juan Carlos Pascual, de Radio Mitre, tenía acá, en Estación 820, todas las tardes, un programa musical, varieté, con algunos contenidos, pero lo más importante era la variedad de géneros musicales que presentaba cada tarde. Tiene una discoteca realmente valiosísima, con muchísimos títulos, que él iba presentando de un modo muy claro y que atraía a los oyentes que quieren, no sé, saber algo de jazz. Capaz que pueden saber de tango, pero poco de jazz. Juan Carlos Pascual les explicaba determinadas características del compositor, del intérprete, etc. Entonces, cuando uno tiene que recibir un mensaje, es bueno que tenga en cuenta la situación o el contexto, si es posible, del que lo manda. Pero también, el que lo manda, es bueno que tenga en cuenta la situación o el contexto de aquel que va a recibir ese mensaje. No es lo mismo mandar una carta de felicitaciones a alguien que obtuvo un título universitario que mandar una carta a alguien que quedó viudo y que está pasando por una situación de dolor, de duelo. Tal vez en algún momento hagamos, si hoy nos queda un poco de tiempo, algunos mensajes escritos, y yo les voy a dar un poco situaciones concretas. No sé, escribir un mensaje a un amigo que quedó viudo, por ejemplo. Escribir un mensaje a un hijo que acaba de separarse. Escribir un mensaje a un amigo o un matrimonio amigo que tiene su primer hijo. Escribir un mensaje a alguien que alcanzó una meta importante, como es terminar una carrera universitaria después de varios años. Tendremos en cuenta la situación del destinatario y las palabras más adecuadas. También una cosa es escribirle a una persona mayor, a una persona adulta, a una persona joven, a un adolescente o a un niño. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Pasamos a los problemas en la comunicación. En una aproximación muy básica, según el modelo de Shannon Weber, los elementos que deben darse para que se considere el acto de la comunicación son, esto es como un repaso, y lo vemos a través de
dentro de una concepción primigenia de la comunicación, es conocido como receptor, pero dicho término pertenece más al ámbito de la teoría de la información. Canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Por ejemplo, en la actualidad, Internet hace posible que llegue a usted, receptor, el mensaje. Internet podría ahora ser un ejemplo de un canal moderno. Sumamente ventajoso por la rapidez y la sencillez. El código es la forma que toma la información que se intercambia entre la fuente, el emisor, y el destino, el receptor, de un lazo informático. Implica la comprensión o decodificación del paquete de información que se transfiere. El mensaje es lo que se quiere transmitir. Y agregamos otro elemento que es la situación o contexto. Es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo. El contexto, ciertamente, o la situación, son importantes para interpretar lo que una persona ha escrito, lo que una persona quiere dar a conocer. Por ejemplo, estoy haciendo los días martes en la Facultad de Teología un seminario anual sobre la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El profesor que dirige el seminario insiste mucho en conocer el contexto en el que el Papa escribió esa exhortación. Entonces, antes de comenzar a leer el texto, tuvimos que hacer una serie de aproximaciones, por ejemplo, el autor. Y ¿cómo? Aproximación, por ejemplo. Una aproximación al autor. Por ejemplo, conocer su vida. Desde que era niño, Bergoglio, hasta que llegó a Papa. Para ver por qué hay ciertas cosas que él subraya con particular interés. Por ejemplo, el tema de los pobres. El tema de la misericordia. El tema del anuncio. El tema de las periferias existenciales. El tema de la salida, una iglesia en salida, no una iglesia encerrada, una iglesia en salida, una iglesia misionera. Entonces, cuando uno ve su infancia, su adolescencia, su juventud, su ingreso al seminario, él antes de ser admitido en la compañía de Jesús como jesuita, estuvo en el seminario metropolitano, pero después salió e ingresó en la orden de los jesuitas. Su experiencia urbana es un hombre que principalmente desarrolló su vida en la urbe, en la ciudad. Él es porteño de ley, siente un sano orgullo de ser porteño, pero también insiste, lo van a ver en los que lean o hayan leído, ¿qué tal Isabel? Buenas noches. Por ejemplo, su exhortación, que insiste mucho en la evangelización de la ciudad urbana, porque es un hombre que vivió una experiencia de urbe, de ciudad, que de un modo lo marcó. Ahora, estando en la ciudad, también tiene una peculiar preocupación por los barrios, por ejemplo, periféricos, por los barrios humildes, por las villas,
Su trabajo, por ejemplo, con los curas villeros, no fue su primera experiencia con gente humilde. Ya siendo seminarista, tuvo la experiencia de trabajar en ciertos sectores pobres, por ejemplo, de San Miguel. Entonces, todo ese contexto, a la hora de poder interpretar el mensaje que está contenido en un libro, por ejemplo, o en un documento, tiene sentido, ayuda a la comprensión. Pero para resolver o mejorar una gran parte de estos problemas, necesitamos comunicarnos efectivamente. Necesitamos que la comunicación sea efectiva. Que la comunicación no tenga ruidos. Por ejemplo, un micrófono es un ruido en la comunicación. Si no, hablamos de aquellas cosas que dificultan ese ida y vuelta en la comunicación. Cuando hablas, ¿te comunicas? Cuando hablas, ¿te comunicas? ¿Sabes escuchar? Porque escuchar es un elemento fundamental en la comunicación. Decía Leonardo da Vinci, que nació un día como hoy, un 15 de abril, pero de 1400 y pico, 50 y pico. Leonardo da Vinci, hijo de madre soltera, hijo natural, un gran genio, yo creo que uno de los hombres más destacados de la historia de la humanidad, inventor, artista, escultor, un gran estudioso. Recuerdo que cuando estaba en el primer año de medicina, anatomía, encontramos una estructura que hacía alusión a Leonardo da Vinci. Y como él no era médico o anatomista, nos llamó la atención. Y el profesor nos dijo, lo que pasa es que para hacer determinados trabajos de escultura o de pintura, Leonardo da Vinci estudió anatomía y en su estudio descubrió ciertas estructuras anatómicas que antes no había descubierto y le asignaron hasta su propio nombre. Así que realmente el espíritu de investigación, ¿no? O sea, no sos médico, no sos anatomista, pero tenés que hacer, no sé, una escultura, necesitas estudiar anatomía para hacerla bien, y en ese estudio tan profundo descubrís que hay estructuras que te llaman la atención y que otros no habían preparado en eso. Decía Leonardo da Vinci, quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la luz. Por ejemplo, esto dificulta la comunicación. Levantar innecesariamente la luz. Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. ¿Se entiende este pensamiento de Leonardo da Vinci? Aquellos que muchas veces saben de qué están hablando, conservan una gran paz, esa mirada, y aceptan cuestionamientos, críticas, y conservan la paz para poder responder adecuadamente. En una discusión, el que se pone nervioso es el que pierde. ¿Por qué? Porque al ponerse nervioso se altera, se obnubila la razón, responde impulsivamente y se equivoca. Cuando uno en una discusión logra conservar la calma, no obnubilar sus razonamientos, pensar, razonar y responder acertadamente, seguramente va a llevar la pelea. Esta noche va a haber un debate a dos voces entre Gabriela Michetti y Larreta. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que ver este tipo de cosas también. No es porque a mí me interese la política partidaria,
A mí me interesa la política, pero no tanto la partidaria. Trato de tener ideas políticas porque la política es parte de la existencia humana. Decir yo soy apolítico como decir yo soy castrado. La política forma parte de la existencia humana. El sopolíticos. Santo Tomás de Aquino tiene conceptos muy buenos acerca de la política, porque es una de las profesiones más nobles, porque lo que busca es el bien común. La política está en función del bien común. Lo que pasa es que en la actualidad, Nadie la usa. con tantos malos ejemplos de personas que de algún modo desacreditan la política, la vemos como una mala palabra. Pero en realidad es un gran apostolado, es una gran profesión el ser político, porque es aquel que tiene que buscar por naturaleza el bien de todos, el bien común. Bueno, va a haber un debate y van a ver que mañana en los comentarios van a decir si se puso nervioso, si no se puso nervioso, si reaccionó con calma, con serenidad, todas esas cosas pesan. Otro ejemplo que vale la pena. El periodista Alfredo Leuco le hizo una carta abierta al Papa Francisco porque va a recibir por quinta vez a la Presidente de la Nación, María Cristina Fernández de Kirchner. Su carta, que anoche la pude ver en el programa Los Leuco, a las 22 horas, es un programa que a mí me gusta, trato de seguirlo. Yo creo que es muy bueno, porque transmite su forma de pensar, su análisis, su opinión acerca de esta mandataria. No, por la invitación. De esta aceptación que hizo el Papa a la Presidencia, cuando él había dicho que los políticos, reconocía que los políticos lo habían usado y que iba a recibir más políticos. Sí, pero la recibe de muy distinta manera, que ella pensó que la iba a recibir en la casa donde él vive, pero él la recibe en el, ¿cómo se llama? Un apartadito la va a recibir. No, pero la recibe en el, ay, que no me sale En Santa Marta, donde está el... No, en Santa Marta no, en el Vaticano. Claro. La recibe en el Vaticano acompañado por otros. Lo que él hace es destacar, bueno, a los políticos me puedo abstener de recibirlos, pero a los mandatarios, a los No, presidentes, claro, no puede o sea, dejar. la recibe en carácter de presidente de la Claro. nación. Y por eso le va a dar una formalidad que en las otras visitas no le había dado. No le había dado. Entonces, esta es un poco la aclaración. O sea, él como jefe de Estado del Vaticano Tiene la obligación de recibir a otro jefe de a Estado. él y a cualquier otro. Entonces por eso la recibe en el Vaticano y no donde ella pensó que la iba a recibir, Claro. a escondidas. Ahora, Alfredo Leuco hizo su carta abierta al Papa Francisco Sí. sin agredir, sin descalificar, con humildad, con claridad, con sencillez, con sinceridad, con franqueza, elementos que son importantes. Inclusive manifestando que él no es creyente, pero que lo respeta al Papa y lo reconoce como el argentino más importante de toda la historia de nuestro país. Y reconoce su preocupación por el encuentro entre las personas, por la comunión, por los más pobres, por erradicar la corrupción dentro y fuera de la iglesia. Todo eso se lo reconoce, lo manifiesta. Pero también dice, entre otras cosas, que este es el gobierno más corrupto de la historia, que ha implantado entre los argentinos el odio, algo contrario a lo que el Papa trata de promover, que se reconcilien Obama y Castro, que los palestinos y los israelitas recen por la paz, cosas que el Papa promueve y que él no ve que promueve este gobierno. Bueno, el Papa, el día
con un grupo de amigos en San Pedro, donde yo estaba Fernando Bravo, festejando su cumpleaños que había sido el día jueves, justamente el día en que él hizo esta carta abierta al Papa Francisco. Le llega a Alfredo Leuco un WhatsApp de Monseñor Karcher, que sería el jefe de ceremonial del Papa. Es un argentino, sacerdote joven, que hace muchos años que trabaja en el Vaticano y que ahora sería como el presidente del protocolo, por así decirlo. Tiene otro cargo, pero sería eso. Diciéndole que el Papa Francisco, que había leído por el Papa Francisco su carta abierta y que el Papa quería hablar con él y que lo iba a llamar. Él dice que le parecía que era un chiste, que tal vez le habían hecho sus amigos con motivo del cumpleaños, hasta que verificó si realmente los números correspondían al Vaticano, si era cierto, se dio cuenta que no era un chiste, era realmente una comunicación que venía del Vaticano. Poco tiempo después, un llamado telefónico que se ve que él no tenía señal, no pudo recepcionar, y le deja un mensaje, el Papa, diciendo con una gran tranquilidad, con una gran como decir, paz, porque eso es lo que transmite, y los que escuchan el mensaje se dan cuenta que sí. Al señor Alfredo al señor Alfredo Leuco le habla el padre Bergoglio, no dijo el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, y después agregó el Papa Francisco. Pero primero el padre Bergoglio quería agradecerle su carta y hablar con él. Gracias. Es algo sencillo, pero con una gran calma en la voz, porque se escucha el audio. ¿Algunos vieron el programa ayer o no? ¿Algunos lo vieron? Ahí lo mostraban muy bien. Y después se dio un llamado telefónico, a eso a las 3 de la tarde, donde Leuco destacó que él estaba nervioso al principio, porque dice, estoy sacando tiempo al Papa, que está tratando de aclarar la situación del pueblo armenio a 100 años del genocidio, y los turcos reaccionan con la cantidad de problemas, de desafíos que tiene el Papa en el mundo, no solo en el Vaticano, no solo dentro de la Iglesia, sino también fuera de la Iglesia, que se haya tomado tiempo para comunicarse con un periodista que le hizo una crítica. No es un periodista, sino alguien que se tomó el trabajo de hacer una carta para criticarlo, con mucho respeto, con mucha humildad, pero en definitiva lo que hace es una crítica. El Papa podría haber dicho, bueno, algunos de ustedes manden esto de parte mía, no tomarse el llamado, de hablar él personalmente. Y de algún modo el Papa le dijo, cálmese, podemos hablar, como tengo todo el tiempo del mundo, ese es el mensaje que cabe atrás de eso, para escucharlo y dialogar con ustedes. Entonces, logró no levantar la voz, demostrar que sabía lo que estaba haciendo y no poner ruido en la comunicación. Porque tal vez si hubiera llamado enojado para retar, para descalificar, el resultado hubiera sido otro. Con un no creyente, a quien el Papa también le quiere anunciar a Cristo. O también con su actitud, el Papa va anunciando a Cristo con su testimonio. Bueno, Leuco realmente, entre otras cosas, destacó que para él era el mejor premio que había recibido en toda su trayectoria periodística. El mejor premio. Y eso que es un hombre que ha tenido últimamente ciertos reconocimientos. Y le dijo al Papa que lo estaban masacrando con las críticas. Es como que se despertó todo un aparato crítico contra él, que incluso, lo que más le dolió,
es que le deseaban la muerte a él y a su hijo. Algo doloroso. Le deseaban la muerte a él y a su hijo. Si podía él dar a conocer un poco algunos términos de esta comunicación. Y el Papa le dijo que sí, y que es más, le iba a mandar un mensaje de texto expresando todo lo que había significado para él esta carta, que él agradecía y valoraba. Entonces son ejemplos que sacamos de la historia actual, de la vida real, de nuestros contemporáneos, y que de algún modo muestran un estilo de comunicación. Un estilo de comunicación que este Papa ha renovado, ha incorporado la comunicación directa. La comunicación directa. Sabe que en tal pueblo de Italia la mafia mató a una persona y el Papa llama a los padres de esta persona asesinada para darle las condolencias, para darle un pésame. Acá en la Argentina también ha pasado. Claro, uno podría decir, en la Argentina dejó muchos amigos, Claro. por eso tiene... Pero no, ha hecho esto mismo con gente de Italia, con gente que no lo conocía, de repente dice, el Papa nos llamó. Cuando ya tenía, por la experiencia que tiene Europa de tener al Papa en su continente, una relación muy distinta. Inclusive los italianos, con sus mismos compatriotas, una relación distinta. ¿Por qué? Porque también la cultura, la idiosincrasia del europeo es distinta del latinoamericano. Y lo bueno del Papa es que no renuncia a su estilo latinoamericano, sino que lo aporta como para enriquecer su pontificado. ¿Hablar o comunicar? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Hablar no es lo mismo que comunicar. Comunicar es transmitir un mensaje y que dicho mensaje lo reciba la otra persona y reaccione de alguna manera. Que dé una respuesta, que reaccione de alguna manera, que piense, que responda, que se aleje, se acerque, se ría, etc. Leopoldo logró comunicarse con el Papa, produjo una reacción en el Papa, que tal vez no se esperaba. Pero lo cierto es que la generó y la obtuvo. Yo no veo la respuesta si se trata de pensamientos o sentimientos. Yo puedo decirle algo a mi hijo y tal vez no me doy cuenta después de la respuesta, porque se quedó callado. Pero tal vez, observándolo a través de su mirada, a través de sus reacciones, puedo llegar a darme cuenta de cómo recibió el mensaje que yo quise transmitir. A veces yo no veo la respuesta si se trata de pensamientos o sentimientos. La respuesta puede ser diferente de la que yo esperaba o quería. Doy una noticia al grupo y esperaba que se alegren y no es la respuesta del grupo. La comunicación da buenos resultados y facilita y mejora nuestras relaciones cuando podemos compartir nuestros sentimientos, pensamientos y creencias. Contacto con el otro. Hay comunicación. Para lograrlo necesitamos estar atentos a varias cosas. A las palabras, si es que hay palabras. A los gestos. A las necesidades e intereses de la otra persona. Cuando esto no sucede, es probable que hablemos, pero no nos comuniquemos y que los resultados sean superficiales. Comunicamos con nuestras palabras, pero también con nuestro tono de voz. También comunicamos con el silencio, con la mirada.
decía Hitler, ¿no? Sí, Hitler decía con la forma de sentarse, sí. con la postura de nuestro cuerpo, ¿Sabe por qué le... con las caricias, etc. ¿Sabe por qué le dije eso? Porque cuando usted estaba hablando me acordé que cuando yo fui a pedir un trabajo hace mucho tiempo, de chicas que estaban bien vestidas, arregladas, que hablaban como, qué sé yo, ¿no? Ellos parecían un pato mojado. A mí me tomaron y a ellas no. ¿Por qué? Porque me di cuenta que como yo me senté y como pude expresarme, me tomaron más en cuenta de los demás. Por eso le dije eso. Comunicamos con nuestras palabras, tono de voz, con el silencio, con la mirada, con la postura, con nuestro cuerpo, también con la... Uno tiene que enfrentar situaciones donde no sabe qué decir. Yo siendo capellán, yo pongo muchos ejemplos que tomo de la vida real, o sea, no es que quiero hacer autorreferencia, pero a mí me parece importante, en vez de contar algo que me ha tocado vivir, que yo me regalo, entonces lo comparto. Ustedes también podrán compartir cosas, eso enriquece. Pero me tocó en el año 2000, me reincorporaron al servicio penitenciario como capellán, me tocó ir al complejo federal número 1. Un complejo es un conjunto de varias cárceles. Por ejemplo, en el complejo federal número 1, cada módulo es como si fuera una unidad penitenciaria. Una pequeña unidad penitenciaria, y hay un módulo de conducta, hay un módulo de sancionados, hay un módulo, por ejemplo, en la actualidad, de internos neuropsiquiátricos, que estaban antes en el Borda, en la unidad 20 del Borda, ahora pasaron acá. Hay un módulo donde hay travestis, vestidos de mujer, hay otro donde están los homosexuales. En el fondo tenemos módulo de mujeres, antes no estaba en mujeres, módulo de mujeres, donde la mayoría son extranjeras, no hablan muchas veces el castellano. Por eso el padre José Luis Pergolé, que está acá, era uno de los que atendía, él se la misa en inglés, que habla francés, entonces él las atendía. Bueno, a mí me incorporaron en el año 2000 cuando había inaugurado ese módulo, y una de las primeras actividades que me tocó fue bastante dura, pero no con los internos, sino con el personal. A la mañana me llama el subdirector a la parroquia diciéndome que me presente inmediatamente en la unidad porque había habido un problema. Había muerto un suboficial. Fui inmediatamente y me dijo: lo hemos convocado porque esta mañana, cuando estaba haciendo el patrullaje externo, iba en una camioneta patrullera, una camioneta Toyota en aquella época, recorrían todo el área externa, el área de seguridad externa. Por un accidente se disparó un proyectil del arma reglamentaria de uno de los oficiales. El proyectil impactó en la pierna con tan mala suerte que le lesionó la arteria femoral. Lo trasladaron al hospital de Seiza, pero finalmente falleció. Ni siquiera alcanzó a entrar a quirófano. La arteria femoral es un caño, y las arterias no se paran la hemorragia si no se suturan, porque tienen, como ustedes saben, movimiento las arterias, los movimientos del corazón, diastólicos y sistólicos. Entonces la arteria, si no se sutura, no se para. Una vena, uno puede hacer un vendaje compresivo y parar una hemorragia, pero una arteria no, hay que suturarla. Para eso tenía que entrar a quirófano, no puede. Entonces, me dice: hemos llamado al papá un suboficial retirado, eso creo que eran de Misiones, ahora estaban en el Cahuel, porque a la mamá le habían operado un tumor en la cabeza. Entonces estaba convaleciente,
en la casa de unos parientes que les habían dado alojamiento a ella y al esposo. Pero la historia no termina con que falleció un hijo de 27 años, la señora está recién operada de un tumor en la cabeza, sino que a esa misma familia, años atrás, en un accidente por un colectivo en Misiones, donde hubo varias víctimas, habían muerto dos de sus hijas, una de ellas estaba embarazada, y también el esposo de esa hija. Y este era el único hijo que le quedaba a esa madre que había tenido que enterrar a sus dos hijas, despedirse de su nietito en gestación y también a su yerno. Y el padre dijo: en mi pueblo, cuando pasa algo así, es el capellán el que da la noticia a los padres. Así que por eso yo pido que el capellán vaya a dar la noticia a la madre. Y por eso